¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en otro reporte 13. Nacido en la Ciudad de México, Santiago Nieto es doctor en Derecho por nuestra UNAM, así como académico y jurista. Ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, habiendo sido también asesor jurídico en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en la capital del país y coordinador de asesores de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En febrero del 2015 fue elegido por el Senado de la República como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE. Su paso por esta fiscalía se vio envuelto en escándalos, entre otros con el Partido Verde por sus señalamientos de delitos de carácter electoral y con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el celebérrimo caso Odebrecht. Finalmente, en octubre de 2017, fue destituido de su cargo por órdenes de la Procuraduría General de la República bajo el argumento de haber incurrido en supuestas violaciones al Código de Conducta de la PGR. En mayo de 2018, Santiago Nieto se integró a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, siendo designado después del triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Autor de varios libros, esta noche le agradezco que nos acompañe en este espacio para hablarnos de su más reciente publicación, Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo. Gracias por estar con nosotros, Santiago. Muchas gracias, ¿no? Muy honrado por la invitación. ¿Lo supiste desde siempre que eras un fiscal incómodo o que ibas a ser un fiscal incómodo? Bueno, el nombre vino en realidad de una publicación que se dio por parte de Genaro Villamil en Proceso, en donde cuando vino el enfrentamiento con el Partido Verde Ecologista, señaló o encabezó el artículo diciendo que era un fiscal incómodo. Y a partir de ahí, pues la verdad es que yo lo que quería hacer era incómodo pues, para las personas que violaran la ley, no para los que cumplieran con los parámetros establecidos en la Constitución. Y la materia electoral resultó sumamente interesante en razón de que me permitió ver dos cosas. La primera es que la corrupción empezaba en los procesos electorales, en componendas entre partidos políticos y gobiernos estatales, federal, municipal, para desviar recursos a las campañas, o cuando los partidos y los candidatos recibían dinero de los empresarios a cambio de favores para el ejercicio gubernamental, o cuando recibían incluso dinero de la delincuencia organizada. Entonces, yo creía que era muy importante que la FEPADE funcionara para lo que había sido diseñada, que era investigar, perseguir y prevenir los delitos electorales, y en ese sentido, pues si había alguien que cometiera delitos electorales, la idea era seguirlo, fuera un subsecretario, fuera un gobernador, fuera un dirigente partidista. Creo que ese era el objetivo central de la función institucional, que creo que se va a retomar. Te entrevisté 2 o 3 veces ejerciendo ese cargo. ¿Qué fue lo que te provocó el descubrir tantas atarjeas, tantas coladeras que se destapaban y olían mucho, muy mal? ¿Y cómo es que los asuntos electorales tienen que ver con el fenómeno de la corrupción en el ejercicio del poder de todos los niveles de gobierno y también incluso de los órganos legislativos, Santiago? Pues yo creo que lo mismo que a ti te resulta, lo que tú sientes, cada vez que a lo largo de toda tu trayectoria has buscado la verdad frente a las historias que se presentan en la vida pública del país. Las versiones oficiales. Sí, o sea, es cuando empiezas a ver la realidad y cómo esto impacta de forma negativa para la legitimidad, en el caso de FEPADE, para la legitimidad de los procesos electorales, para el uso de los recursos públicos, y cuando te das cuenta de que muchas veces se utiliza gente pobre, de escasos recursos, para cambiarle su domicilio, para poder influir en elecciones a nivel municipal, o cuando son utilizadas las propias beneficiarias de los programas sociales, por ejemplo, así fue Prospera, para poder llevarle votos a un partido político a niveles federal, estatal o municipales. Creo que el tema es y creo que es el gran síntoma del 1 de julio de 2018, es lo mismo que
tú sientes lo mismo que yo siento o que siente cualquiera de las personas de tu auditorio de un hartazgo por la corrupción, por la impunidad en un país que la verdad es que no mereciera tener estos niveles, ¿no? Ahora, en tu libro haces revelaciones que son muy inquietantes, cómo los hombres del poder abusan del mismo. Relatas por ahí, por ejemplo, alguna anécdota con un gobernador con el que quieres llegar a un acuerdo civilizado, sensato, para que apoye las labores de la fiscalía, lo sintetizo, algo así, y te dice, bueno, a ver, ¿cuánto quiere? ¿De qué estamos hablando? ¿De cuántos millones? ¿O qué? Ya, ¿no? Digo, este ejercicio del poder de esta forma tan arcaica y tan grosera también, ¿no? Yo creo que lo que vimos o lo que se percibió en FEPADE fue una clase política en descomposición, en donde muchos de sus componentes, muchas de las personas estaban acostumbradas a actuar al amparo del poder sin tener algún tipo de control jurídico. Y entonces el caso de Emilio Lozoya, por ejemplo, era un caso de una persona que todos los días tomaba el helicóptero para ir de su casa a la oficina. ¿Para qué tendría que tomar un helicóptero cuando vivía media hora? Es decir, pero era un tema de mandar un mensaje de ejercicio del poder. ¿Qué sucedió? Pues en realidad lo que sucedió fue que el país fue cayendo gradualmente en todos los indicadores internacionales respecto a temas en materia de corrupción. Por ejemplo, México llegó a ser es en este momento el país 138, según Transparencia Internacional. 170 y tantos. De 170 y tantos. Bajamos del 135 a 138 en 2018, bajamos de 29 puntos a 28, de por sí 29 puntos sobre 100 ya era bastante malo. Bajamos, nos estamos acercando cada vez más a Somalia. Y era este tema del ejercicio... Somalia. Vamos por los piratas. Sí, sí. Vamos, y era este ejercicio del poder, pues, de una clase política que veía a la corrupción. Recuerdo una frase de Peña Nieto que decía que la corrupción era una cuestión cultural, pero yo creo que tiene que ver con dos cosas, con los diseños institucionales idóneos para poder detener la corrupción y por otro lado con la voluntad política. Y en ese punto yo estoy convencido de que el presidente López Obrador se ha mandado un mensaje de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Ahora tienes un encargo muy delicado, porque se ha hablado de combatir la corrupción o en paralelo combatir la violencia que genera el crimen organizado. Y está también ese viejo apotegma de que hay que seguir la ruta del dinero. Sí. Entonces ahora tú tienes ese encargo tan delicado en esta área de la Secretaría de Hacienda, la inteligencia financiera. ¿Qué podemos esperar y qué puede aportar tu órgano en este propósito de combate a la corrupción y a la impunidad? Sí, dos temas yo creo que son fundamentales, la inteligencia financiera y el poder generar por lo menos dos conductas. Uno, la denuncia ante la Fiscalía General de la República, ante la Secretaría de la Función Pública, ante todas las instancias, no solamente presentando la denuncia, sino coadyuvando en las investigaciones y llegando a los tribunales para dar el punto de vista de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a los casos de corrupción, de peculado electoral, enriquecimiento ilícito, cualquiera de los 21 delitos predicados relacionados con lavado de dinero o con financiamiento al terrorismo. Y por otro lado es el tema del congelamiento de cuentas, que es una gran discusión de Corte Constitucional. La Corte Mexicana ha señalado que es inconstitucional que se bloqueen las cuentas cuando no viene una solicitud de carácter internacional a la UIF para hacerlo. Sin embargo, yo creo que como autoridad administrativa tenemos dos opciones, o no hacer nada, esperando que alguien en el extranjero nos diga que hay un procedimiento de investigación en contra de una empresa, un particular mexicano, cometiendo actos de lavado de dinero, o cumplir con lo que dice la ley. Y la ley nos permite en el 115, la ley de instituciones de crédito, bloquear cuentas y por supuesto esperar que los asuntos lleguen a los tribunales y que se puedan defender ahí. Pero esta parte es una parte fundamental, es utilizar las normas del Estado de Derecho para poder combatir la corrupción y la impunidad. Raúl Cervantes, cuando fue Procurador General de la República y rindió su informe al Senado, planteaba que había un 98% de impunidad en México. El doctor Gertz Manero, hoy fiscal general de la República, primer fiscal, planteó en el momento en que era el encargado de despacho de la PGR que los niveles de impunidad oscilaban en 99%. Entonces creo que el mensaje de dos personas serias
encargadas en su momento de la Procuración de Justicia del país, nos debe quedar claro, la única forma Por cierto, Cervantes dijo que el caso Odebrecht ya estaba resuelto. ya estaba y que que lo iban a judicializar en las siguientes semanas, cosa que pues, no se ¿Tú tuviste desarrolló. oportunidad de ver el expediente de Cervantes o de La enterarte de qué gente traía? sí, hubo 3 personas de mi equipo que revisaron el expediente, solicitamos de hecho un tipo de información para efectos de que fuera incorporado a la carpeta de investigación de la FEPADE, porque el de CEIDEF se estaba persiguiendo el delito por cohecho, y el de FEPADE era por un delito diverso en materia electoral, Sí. pero había información que servía para poder acreditar ambas conductas delictivas. Era una misma conducta, pero había ocasionado 2 delitos. Con ramificaciones. Exactamente. ¿Qué esperas, Santiago, que encuentren tus lectores en este libro, Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo? Yo creo que primero es un tema de reconocimiento a todas las personas que estuvieron en FEPADE durante los casi 3 años que tuve la oportunidad y el gran privilegio de encabezar la administración de FEPADE. Las historias, al final del día, no son las que escriben los vencedores, sino la historia al final ¿No es para del día... ti un revanchismo? No es un tema de revancha, protagonismo. no es de reconocimiento a todas las personas que los vieron, porque no solamente son historias mías, aunque el libro está escrito en primera persona, son la historia de todos los hombres y mujeres que participaron en estos procesos de despliegues ministeriales, de blindaje electoral, de llevar los asuntos a los tribunales, de pelearnos con los jueces, con los defensores para poder alcanzar al final 239 sentencias condenatorias que tuvimos durante la administración. Y por otro lado, mandar un mensaje a la ciudadanía mexicana de que no nos olvidemos de dónde venimos. Venimos de un régimen de alta corrupción, de un régimen que se fundamentó en gran medida en un pacto de impunidad, y creo que lo que necesitamos hacer es ante la posibilidad real de que esto se transforme con la voluntad política de López Obrador y por otro lado con mejores diseños institucionales, llevar que la ciudadanía sepa que el camino para una democracia son las instituciones, y las instituciones tienen que servir para lo que fueron diseñadas. Una pregunta compleja y profunda. Ya está a la venta, ¿verdad? Ya está. En todas partes. Ya. En todas partes. Ya. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y autor de este libro que hemos estado mostrando a ustedes, Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo. Gracias, Santiago, por tu confianza en este espacio y pues enhorabuena. Sabemos que estás ejerciendo un encargo muy difícil, pero que sea para bien de todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago Nieto. Gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y sobre todo lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima semana, hasta entonces, hasta siempre.